La tradición cristiana, desde tiempos antiguos, ha establecido 13 cartas escritas por San Pablo. Sin embargo, en los estudios bíblicos de última hora, se consideran incuestionablemente como del propio Pablo, primera carta a los tesalonicenses, primera y segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los romanos, la carta a los filipenses y a Filemón. En cuanto a las demás, hay algunas dudas de que sean directamente de Pablo. Hoy se está clasificando las cartas de Pablo a partir de su autenticidad. En este sentido, se han dividido las cartas en dos bloques. Primer bloque, cartas de la primera época paulina, llamadas protopaulinas, que son las que tienen por responsable directo al propio Pablo y habían sido escritas antes del año 60 después de Cristo. Estas serían: primera a los tesalonicenses, primera y segunda a los corintios, carta a los gálatas, carta a los romanos, carta a los filipenses y la carta a Filemón. Segundo bloque, cartas de la segunda época paulina, llamadas deuteropaulinas. Forman este grupo la carta a los colosenses, a los efesios, primera y segunda a Timoteo, a Tito y segunda a los tesalonicenses. Probablemente fueron escritas por discípulos de Pablo después de su muerte. Para el presente estudio nos acogemos al orden en que las cartas aparecen en nuestras Biblias. Hoy estaremos estudiando la primera de las cartas de Pablo a los romanos. Esta primera carta que vamos a estudiar en nuestro curso bíblico, vamos a mirar en primer lugar su género literario y luego las características de la carta. La carta a los romanos es la más extensa de las escritas por Pablo. Tiene 16 capítulos compuestos por una introducción, una sección doctrinal, una segunda parte de carácter exhortativo y una conclusión. Pablo escribe a los cristianos de Roma, una comunidad que él no ha fundado. Roma, capital del imperio, era una ciudad con una población aproximadamente de 1 millón de habitantes, según datos que suministran algunos historiadores. Parece indiscutible que el anuncio del Evangelio llegó muy pronto a Roma. Probablemente judíos procedentes de Palestina, donde se habían convertido al cristianismo, fueron los iniciadores de la comunidad cristiana de Roma. En el año 49, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Hechos, capítulo 18, versículo 2. En consecuencia, en Roma quedaron inicialmente cristianos de origen pagano, pero en el año 54, el edicto de Claudio permitió a los expulsados regresar a Roma. Pablo en esta carta se dirige principalmente a los cristianos procedentes del paganismo. Características de la carta a los romanos. En la intención primera de Pablo, se trata de una carta, en primer lugar, de presentación. Pablo quiere anunciar su próxima visita a Roma y escribe esta carta, tal vez durante el invierno del 57 al 58, probablemente desde Corinto. El proyecto apostólico de Pablo era hacer de Roma el punto geográfico ideal para, desde allí, enviar el mensaje del Evangelio a los paganos. Roma era un punto geográfico significativo para los paganos, como podía serlo Jerusalén para el judaísmo. Pablo quiere mantenerse en comunión con la Iglesia Madre de Jerusalén, pero Pablo aspira a una actividad misionera más universal que traspase las fronteras
de la ciudad santa de los judíos, Jerusalén. Para Pablo, la comunidad cristiana de Roma está llamada a ser símbolo universal de la iglesia fundada por Cristo. Se explica así el deseo de Pablo de entrar en contacto con la comunidad cristiana de Roma, tanto en persona como por carta. Los temas que Pablo desarrolla en la carta a los romanos podemos sintetizarlos así. Primer tema: la fuerza salvadora de Dios actúa en el hombre por medio de la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 25. Segundo tema: el fruto más precioso de salvación es la vida sobrenatural. Romanos capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 39. Tercer tema: el proyecto salvador de Dios se realizará también en el pueblo de Israel. Romanos capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 36. Contenido teológico de la carta a los romanos. El contenido fundamental de la carta a los romanos lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículos 16 al 17. En efecto, el Evangelio de Jesús que Pablo anuncia tiene fuerza para salvar a todos cuantos querían recibirlo mediante la fe. Todos están bajo el pecado, pero todos igualmente y con más eficacia pueden alcanzar la salvación. El pecado y su poder esclavizante y destructor sirven a Pablo para poner de relieve la fuerza liberadora de Dios en Cristo por el Espíritu. Este proceso liberador lleva al hombre a una vida nueva, en la que se pueden distinguir tres dimensiones fundamentales: una trinitaria, otra sacramental y otra escatológica. A esa vida nueva están llamadas todas las naciones, incluyendo Israel. Esta vida nueva lleva consigo una moral dinámica, en constante progreso y en continua lucha. Presentación de Pablo. Desde un primer momento, Pablo se presenta a los cristianos en Roma como siervo, apóstol y elegido, y cuya misión es proclamar el Evangelio que Dios había prometido por medio de sus profetas en las Escrituras. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 2. La palabra evangelio aparece en Pablo unas 70 veces, mucho más que en todo el resto del Nuevo Testamento. La carta a los romanos fue redactada hacia el año 56-58 después de Cristo, cuando Pablo tuvo que partir debido a un complot contra él. Los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que esta carta la escribió Pablo cuando el apóstol se encontraba en Corinto, donde permaneció 3 meses al final de su tercer viaje misionero.